¿Qué secretos escondidos en las páginas de la Biblia te han estado esperando? ¿Qué mensaje oculto está detrás de las palabras y acciones de Yehoshua? En este episodio te voy a compartir algo que podría cambiar tu forma de pensar y de ver la vida. ¿Estás listo para descubrir la verdad que ha estado oculta a simple vista? Pues vamos a sumergirnos en una de las preguntas más profundas y relevantes que podemos hacernos sobre la vida y las enseñanzas de Yehoshua. ¿Qué exactamente vino a hacer Yehoshua a esta tierra? Voy a llevarte en un viaje de descubrimiento para encontrar esta respuesta. Bienvenidos a Voz de Resurrección y Avivamiento, donde Yahweh te ensancha, te capacita, te transforma y sopla sobre ti un nuevo aliento de vida. Y si es tu primera vez en este canal, te animo a que veas nuestros episodios anteriores para que no te pierdas de lo que se está hablando aquí sobre el diezmo y las ofrendas. Y no te olvides suscribirte a este canal que está diseñado para restaurarte y enderezar las sendas antiguas. Prepárate para ser transformado. Oremos. Padre, gracias una vez más porque tú nos has permitido estar aquí un día más, Señor, hablando de tu palabra, hablando de tu sabiduría, hablando de tu entendimiento, Señor. Gracias, Señor, porque tú revelas tu palabra a cada uno de los que están hoy presentes, Señor. Sé tú, Señor Dios mío santo, abriendo sus oídos, sus ojos espirituales, Señor, para que puedan entender esta palabra que se le va a dar en el día de hoy. Esta comida, Señor Dios mío santo, que se da hoy, Señor. Que puedan masticarla, que puedan saborearla, que puedan entenderla, Señor. Abre sus corazones, abre sus mentes, Señor, para el entendimiento de tu palabra. Oh Padre Celestial, que todo discernimiento sea abierto en el día de hoy. Oh Señor Dios mío santo, que toda distracción sea sacada en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre Celestial, te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control de cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor Dios, sea la que traiga vida, sea la que levante, sea la que restaure, sea la que edifique, Señor Dios mío santo, a toda persona que nos está escuchando. Padre Celestial, hablamos como atalaya, Señor Dios mío santo, para que tu pueblo se levante, para que tu pueblo, Padre Dios mío, se levante de ese sueño que está. Oh Padre Celestial, levantamos, sonamos una trompeta, Padre, para que sean despertados tus hijos, para que puedan entender que tú estás hablando en el día de hoy. Que tú, Señor, lo estás llamando, Padre, con cuerdas de amor, oh Padre Celestial. Gracias, Señor Dios mío santo, por este día tan hermoso que has hecho, para que tus hijos se unan en unidad como uno, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tu canal. Gracias, Señor Dios mío santo, por las fuerzas que tú nos das hoy. Por las fuerzas que tú nos das hoy, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos arropas y nos das las fuerzas y nos levantas. Y nos levantas, Señor, para poder hacer tu voluntad. Para poder hacer lo que tú nos has mandado hacer, Señor. Sacamos todo miedo fuera en el nombre poderoso de Jesús.
Gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yehoshua. Amén, amén y amén. En el transcurso de los años, muchos creyentes han confundido la misión de Yehoshua y han interpretado que vino a abolir la ley y las tradiciones religiosas. Pero ¿qué en realidad vino a hacer Yehoshua a esta tierra? Yehoshua vino a esta tierra para hacer tres cosas muy importantes. Vino a redimir, a restaurar y a establecer. Después de que Adán y Eva cometieran el error y desobedecieran a Dios, la relación entre ellos y Dios se rompió. Dios estableció una serie de leyes y regulaciones para que los seres humanos pudieran relacionarse con Él de nuevo. Esto fue un acuerdo que Dios hizo con su pueblo escogido, Israel. Las leyes eran un intento de restaurar la relación entre Dios y el hombre. Estas leyes eran una forma de comunicarse con Dios y mantenerse cerca de Él. Sin embargo, estas leyes no podían restaurar la relación entre Dios y los humanos por completo. La ley era como un sistema de reparación. Los seres humanos tenían que cumplir con las leyes para evitar la separación de Dios. Sin embargo, no importaba cuántas veces cumplieran con las leyes, siempre estaban a riesgo de cometer errores y separarse de Dios. Las leyes también eran un reflejo de la perfección de Dios y mostraban lo que era perfecto y lo que era defectuoso. Los seres humanos tenían que esforzarse por cumplir con las leyes, pero siempre estaban a corta distancia de la perfección. A pesar de que las leyes eran importantes para relacionarse con Dios, tenía limitaciones. No podían hacer que los seres humanos fueran perfectos, ni podían restaurar la relación entre Dios y los humanos por completo. Yehoshua vino a redimirnos de nuestras transgresiones hacia la ley, es decir, de nuestros pecados que nos apartaban de Dios. Eso está en Juan 1:29. Y a restaurar la relación entre Dios y el hombre. 2 Corintios 5:18-19. También estableció un nuevo pacto entre Dios y los seres humanos. Eso está en Hebreos 8. Esto también incluye el establecimiento del reino en Mateo 3:2, el cual estaremos hablando en el próximo estudio si Dios lo permite. Vamos a Jeremías 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías profetizó
sobre un nuevo pacto en el cual la ley de Dios no se grabaría en tablas de piedras como en el pasado, sino en los corazones de las personas, implicando una transformación interna y una relación más íntima y personal con Dios. En este contexto, surge una pregunta intrigante al considerar la venida de Yehoshua a la tierra. Y es, ¿cuál fue el propósito de su venida en relación con las leyes establecidas por Dios? ¿Vino a abolir las leyes o a cumplirlas? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre esto? Vamos a Mateo 5, versículos 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto significa que Yehoshua vino a cumplir con las leyes y con los profetas de la antigua alianza, pero no vino a anular las leyes, sino a cumplirlas y superarlas. Y cuando hablamos de que Yehoshua superó las leyes, no estamos hablando de que Yehoshua se propuso a quitar las leyes, sino que estamos hablando de que Yehoshua las cumplió de manera más completa y auténtica que cualquier otro ser humano. En otras palabras, Yehoshua no simplemente cumplió con las leyes y las regulaciones externas, sino que las cumplió con su vida y sus enseñanzas, mostrando que la ley y los profetas eran una preparación para su llegada. Les voy a dar un ejemplo de cómo Yehoshua las superó. Vamos a Mateos 22, versículo 37 al 40. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En este versículo, Yehoshua enseña que el amor es el principal fundamento de toda la ley y de los profetas. Esto significa que el amor es como el cimiento sobre el cual se construye y se sostiene toda la ley dada por Dios. Es como la raíz profunda de un árbol que nutre y sostiene todo lo demás, superando la obligación de la ley que se enfoca exclusivamente en el cumplimiento externo de reglas y regulaciones por el deber o el miedo al castigo, sin tener en cuenta el verdadero propósito y significado detrás de esas leyes, que es vivir con amor, compasión y justicia hacia Dios y hacia los demás. En otras palabras, para que lo puedan entender, Yehoshua está diciendo que la ley de Dios no se refiere solo a una serie de regulaciones y normas externas, sino que se refiere a la relación interna con Dios. Por ejemplo, una persona que supera la obligación de la ley no solo cumple con los mandamientos porque debe hacerlo, sino porque entiende que vivir de esa manera es lo correcto y beneficioso para todos. Esta persona busca vivir con amor, con compasión y justicia hacia los demás, reconociendo que esos son los principios fundamentales detrás de la ley de Dios. Es como decir que no se trata solo de seguir las reglas por cumplirlas, sino de entender por qué son importantes y vivir de acuerdo con esos principios fundamentales de amor y compasión. Cuando Jesús caminó sobre la tierra,
enseñó y demostró un cambio significativo en la forma en que los seres humanos se relacionaban con Dios. Por ejemplo, en su famoso Sermón del Monte, Mateo 5, Jesús expuso una comprensión más profunda de la ley. No solo enseñó el cumplimiento de los mandamientos externos, sino que profundizó en el significado interior de estos mandamientos. En Mateo 5, 27 al 28, Jesús dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí Jesús va más allá de la mera observancia externa de la ley y señala la importancia de la pureza del corazón y la intención del hombre. Vamos a Mateo 9:13. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Misericordia quiero y no sacrificio. Es una frase que Yehoshua cita del Antiguo Testamento, Oseas 6:6. Y la repite, ¿verdad?, en Mateo 9:13. Yehoshua enseña que lo que Dios realmente desea es que mostremos misericordia hacia los demás, en lugar de simplemente, ¿verdad?, cumplir con rituales religiosos. Es una llamada a vivir con integridad y amor genuino hacia los demás, en lugar de simplemente hacer actos religiosos por deber o tradición. Yehoshua no vino a abolir la ley, sino a llevarla a su pleno cumplimiento. Él hizo esto al cumplir perfectamente con los dos mandamientos principales de la ley: amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yehoshua ofreció su vida como sacrificio por las transgresiones de la humanidad, mostrando así el amor más grande de todo, superando así las leyes a través de su amor, su misericordia, justicia y compasión. En este sentido, la ley no fue eliminada con la venida de Cristo, sino que fue reafirmada. En Romanos, ¿verdad?, 3:31, Pablo dice: luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cuando Pablo dice que no se invalidó la ley por la fe, significa que tener fe en Yehoshua no significa que las reglas de Dios ya no importen. En otras palabras, la fe no elimina la necesidad de seguir las enseñanzas y principios de la ley. Por eso Pablo afirma que la fe confirma la ley. Esto quiere decir que la fe en Dios nos ayuda a entender y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La fe nos da la fuerza y la motivación para seguir lo que Dios ha establecido como bueno y correcto, que es su ley, la cual es importante para vivir de manera justa. Esto significa que Yehoshua no anuló la ley, sino que cumplió con ella perfectamente y nos permite vivir en armonía con ella a través de la fe en él. Entonces, si la ley no fue abolida, ¿qué abolió Yehoshua? En Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
La ley no solo era un conjunto de reglas y mandamientos, sino que también tenía un carácter judicial. La ley era usada para condenar y castigar a los transgresores, lo que generaba una gran cantidad de deudas y culpas contra las personas. En este sentido, la acta de los decretos se refiere a la lista de cargos y condenas que se habían acumulado contra las personas por no cumplir con la ley de Dios. Esto significa que Jesús abolió la demanda de la ley contra nosotros, ya que cumplió con ella en nuestro lugar. Efesios 2, 14, 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En este contexto, Pablo está hablando sobre la abolición de la enemistad y la división entre Israel y los gentiles, que se había establecido a través de las leyes de separación y distinción en la ley de Moisés. Pablo no está aboliendo la ley de Moisés en sí misma, sino que está hablando sobre la eliminación de la enemistad y la división que esa ley había creado. Las leyes de separación y distinción en la ley de Moisés habían establecido una barrera entre los judíos y los gentiles y habían creado una enemistad entre ellos. Sin embargo, Jesús vino a abolir esta enemistad, derribando la pared intermedia de separación y unificando en sí mismo a todos los creyentes en un solo cuerpo. Mediante su muerte en la cruz, ha aniquilado esta división. En Gálatas 3:28, Pablo dice: Jesús ha unificado a los judíos y a los gentiles en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta separación entre judíos y gentiles se refleja en varios pasajes bíblicos, como en Juan 4:9, donde la mujer samaritana señala la división entre judíos y samaritanos al hablar con Jesús. Además, en Gálatas 2:12 vemos como Pedro se aparta de los gentiles por temor a los judíos. Pedro estaba actuando hipócritamente en relación con los gentiles y los judíos. Y es esta la revelación que Dios le da a Pedro cuando le dice mata y come en Hechos 10, capítulo 10, 34 al 35. Pedro como judío estaba acostumbrado, ¿verdad?, a seguir las leyes ceremoniales judías que prohibían el contacto con gentiles y ciertos alimentos considerados impuros. Sin embargo, la visión le enseña que Dios no hace acepción de personas y que los gentiles también son bienvenidos en el reino de Dios. Y cuando Pedro visita a Cornelio, un gentil, y reconoce que Dios también ha otorgado su Espíritu Santo a los gentiles, se da cuenta de que la fe en Cristo Jesús es lo que une a todos los creyentes, independientemente de su origen cultural. El pasaje de Hebreos 7, 18 al 19 nos indica que el antiguo mandamiento fue abrogado debido a su debilidad e ineficacia. La palabra abrogado no implica que la ley fuera abolida, sino que perdió su poder y autoridad debido a que los seres humanos no pudieron cumplirla completamente.
aunque la ley provenía de Dios, resultó insuficiente porque no pudo cumplir con su propósito de perfeccionar a las personas. Lo que resalta, ¿verdad?, la necesidad de una mejor esperanza para acercarse a Dios. Y eso lo vamos a ver en Jeremías 31:32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Un pacto es como un acuerdo entre dos partes. En este caso, el pacto era entre Dios y el pueblo de Israel. Dios prometía cuidar de ellos y el pueblo debía seguir sus mandamientos. Cuando se dice que el pueblo invalidó el pacto, significa que no cumplieron con las condiciones acordadas. En términos legales, esto se asemeja a un incumplimiento de contrato. Si no se cumplen las condiciones, el acuerdo pierde sus fuerzas. Entonces, al pueblo no seguir las reglas, la relación entre Dios y el pueblo se ve afectada. En términos legales, esto sería como si una de las partes en un contrato decidiera no cumplir con sus obligaciones, lo que puede llevar a la otra parte a considerar que el contrato ya no es válido. Si una parte no cumple con el contrato, la otra parte puede decidir terminarlo. Debido a este incumplimiento, Dios ya no puede considerar el pacto como un acuerdo válido. Esto significa que las promesas y beneficios que estaban en el pacto original ya no se aplican, lo que resultó que el pacto ya no tuviera efecto o no tenga valor. Sin embargo, esto no significa que la ley sea incorrecta o inútil, sino que el pueblo no cumplió con los requisitos para mantener esta ley o mandamiento vigente. No sé cuánto me están entendiendo. Hebreos 8, 6, 9, en este pasaje podemos ver que Dios está diciendo que el pacto que hizo con los israelitas cuando los sacó de Egipto no fue cumplido por ellos, por lo que, ¿verdad?, se desentendió de ellos. Esto demostró que necesitaban un nuevo pacto. El pacto se refiere a la alianza o el convenio entre Dios y su pueblo. Esto implica que a pesar de la ruptura, hay una oportunidad para comenzar de nuevo con nuevas condiciones. Hebreos 8:13 describe cómo el nuevo pacto de Yehoshua reemplaza el antiguo pacto basado en la ley. El versículo dice: al decir nuevo pacto, da por viejo al primero. Lo que es dado por viejo y se envejece está por desaparecer. Esto significa que el nuevo pacto hace que el antiguo parezca anticuado o ineficaz, lo que sugiere que el nuevo pacto es superior y más efectivo. El antiguo pacto se refiere a la ley de Moisés y sus requisitos rituales y ceremoniales que ya no son la forma principal de relacionarse con Dios. O sea que el nuevo pacto ha cambiado la forma en que podemos relacionarnos con Dios. Si vamos a Hebreos 10, 16 al 18, dice: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En otras palabras, Yehoshua cambió
el antiguo sistema de sacrificios y rituales para establecer un nuevo pacto basado en su gracia y perdón. En resumen, el antiguo pacto fue abrogado porque los seres humanos no pudieron cumplir la ley de Moisés. El pueblo israelita invalidó el pacto al no cumplir con las obligaciones establecidas en él. En otras palabras, al no cumplir con los términos del pacto, el pueblo israelita lo hizo ineficaz y sin valor. Sin embargo, Dios prometió un nuevo pacto con Yehoshua, donde pondrá sus leyes en las mentes y en los corazones de su pueblo y les dará una forma más efectiva y verdadera de relacionarse con él, en la cual las personas podrán conocer a Dios directamente y personalmente sin la necesidad de intermediarios, solo Yehoshua. Amén. Hebreos 8, 6, 7, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Vamos a Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de la cortina, es decir, de su cuerpo, y tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. El sacrificio de Yehoshua en la cruz marcó el comienzo de una nueva forma de relacionarnos con Dios. Él cumplió perfectamente la ley y se convirtió en el sacrificio final que nos reconcilia con Dios. En lugar de depender de rituales y sacrificios antiguos, ahora confiamos en el perdón y la gracia de Dios a través de la fe en Yehoshua. En la Torá o en el Antiguo Testamento, el sacerdocio estaba a cargo de la tribu de Leví y los sacerdotes, ¿verdad?, actuaban como mediadores entre Dios y el pueblo, ofreciendo sacrificios por los pecados y llevando a cabo rituales religiosos en el templo. Sin embargo, Jesús, al convertirse en nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, esto está en Hebreos 5:6, introduce un cambio radical en este sistema. Él no solo ofrece un sacrificio por el pecado de una vez por todas a través de su propia muerte en la cruz, sino que también se convierte en el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. Como resultado, se inaugura un nuevo pacto, una nueva relación entre Dios y la humanidad, basada en la gracia, el perdón y la fe en Jesucristo. Este cambio de sacerdocio representa un cambio de pacto porque el antiguo sistema de sacrificio y rituales es reemplazado por la eficacia del sacrificio de Yehoshua. Ya no es necesario seguir los preceptos ceremoniales de la ley mosaica para obtener el perdón de los pecados, ya que Yehoshua, como sumo sacerdote eterno, ha cumplido perfectamente la ley y ha ofrecido un sacrificio completo y suficiente por todos los pecados. Por lo tanto, el nuevo pacto en la sangre de Yehoshua
ofrece una relación directa y personal con Dios, basada en la fe en Cristo y en su obra redentora. Vamos a ir a Romanos 2, 12, 16, porque quiero que vean algo que traerá conciencia a su vida. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley, también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. En estos versículos se establece que tanto aquellos que tienen la ley, como los judíos, como aquellos que no la tienen, como los gentiles, serán juzgados por Dios, pero bajo condiciones diferentes. Los que tienen la ley serán evaluados de acuerdo con lo que la ley les enseña, mientras que aquellos que no tienen la ley, aunque no la tengan escrita físicamente, también serán juzgados por sus acciones y conciencias. Pablo enfatiza que el simple conocimiento de la ley de Dios no es suficiente para ser considerados justos ante Dios. La verdadera justificación proviene de obedecer activamente la ley de Dios en nuestras vidas. Aunque los gentiles no tenían la ley escrita físicamente, a menudo, naturalmente, mostraban un entendimiento básico de lo que era correcto e incorrecto a través de sus acciones y conciencias, ya que mostraban que la ley de Dios estaba grabada en sus corazones. En el día del juicio, Dios evaluará los secretos de los corazones de todas las personas y lo hará a través de Yehoshua, de acuerdo con el estándar revelado en el Evangelio. Esto significa que tanto los que tienen la ley escrita como los que no son responsables de sus acciones y serán evaluados de acuerdo con sus obras y sus conciencias en el día del juicio. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Acaso se está contradiciendo? No. La enseñanza bíblica sobre la justificación combina tanto la fe como las obras, pero es importante entender cómo se relacionan estas dos dimensiones. La fe es fundamental en la justificación. La Biblia, ¿verdad?, nos enseña que somos justificados por la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. O sea, ¿qué es nuestra confianza? En el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, lo que nos reconcilia con Dios y nos hace justo ante Él. Este concepto se encuentra en Romanos 3:28, donde dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La fe, ¿verdad?, genuina en Jesucristo produce obras que reflejan esa fe. Esas obras no son la base de nuestra justificación, pero son evidencia de nuestra fe viva. Son una muestra de nuestra verdadera fe en acción. Comenzamos, ¿verdad?, a vivir de manera diferente, amando a Dios y a los demás y obedeciendo sus enseñanzas. Entonces, la justificación es por fe en Jesucristo, pero esa fe genuina produce en nosotros obras como resultado natural de esa fe. En resumen, somos salvos por la fe, pero la fe verdadera produce frutos que reflejan esa
salvación. ¿Están entendiendo? Contestando la pregunta más esperada. ¿Es el diezmo obligatorio para nosotros los creyentes en la actualidad? Desde mi punto de vista, el tema de dar el diezmo o las ofrendas no es el verdadero problema. El problema es nuestra fe como creyentes. ¿En quién o en qué realmente confiamos? ¿Es nuestra fe sólida o cambia fácilmente? ¿Es nuestra fe basada en Yehoshua o en otras cosas? ¿Cuál es el verdadero fundamento de nuestra fe? Y hoy yo los invito a reflexionar en estas preguntas sobre nuestra fe y que nos aseguremos de que esté fundada en lo que realmente importa, nuestra relación con Yehoshua. Porque si nuestra relación con Yehoshua está basada solo en fe, la falta de obras revela una vida muerta que no ha experimentado un cambio genuino o un corazón que está espiritualmente adormecido. Así como también está muerta si solo está basada únicamente en acciones externas o en rituales vacíos, sin una conexión profunda con Yehoshua. Entonces nuestra relación con Dios podría estar en peligro. La verdadera fe implica una transformación interna que se refleja en acciones externas, demostrando así nuestra genuina conexión con el Rey de Reyes, Yehoshua. La Biblia, ¿verdad?, nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto nos indica que nuestra fe debe ser el fundamento de nuestra relación con Dios. En otras palabras, la fe es el comienzo. La fe nos permite creer en Dios y en lo que nos ha prometido. Y cuando creemos en Él, podemos sentirnos seguros y confiados. La fe no es solo un sentimiento emocional, sino una decisión consciente y una elección de confiar en Dios y en lo que Él ha prometido a través de su palabra. Luego, como resultado de esa confianza y seguridad, podemos obedecerle y hacer lo que Él ha ordenado. Abraham y Jacob son ejemplos de personas que actuaron impulsados por la fe, no por una obligación legal. Sus decisiones de dar el diezmo fue el resultado de su profunda confianza en Dios y su disposición para seguir su propósito. Del mismo modo, cuando nosotros damos el diezmo y las ofrendas hoy en día, debemos hacerlo con la misma motivación de fe. Y necesitamos creer que Dios es nuestro proveedor y que podemos confiar en Él para proveer todo lo que necesitamos. Concluyo en esto. Estas prácticas, aunque fueron, ¿verdad?, prescritas en tiempos antiguos como obligatorias, en el contexto del nuevo pacto con Yehoshua, adquieren un significado más profundo. Ahora damos no porque estemos bajo una ley que nos obligue a hacerlo, sino porque reconocemos la gracia y el amor de nuestro Dios. Al seguir a Yehoshua, aprendemos a confiar en Él y permitimos que su amor nos transforme interiormente. Si decides diezmar o ofrendar, que sea para demostrar tu fe en Dios y tu deseo de honrarlo. Damos con gratitud y alegría, motivados por el deseo de participar en la obra de Dios en el mundo.
y de bendecir a los demás. Es un acto de adoración y obediencia que fluye naturalmente de un corazón que ha sido tocado y transformado por el amor de Yahushua. Esto cambia nuestra perspectiva sobre el dar, porque ya no es solo una acción externa, sino una expresión de nuestra relación íntima con Dios. Gracias, Señor, por esta tu palabra, que podamos vivir de acuerdo con ella, no por obligación, sino porque te amamos. Gracias a todos los que se sintonizaron en el día de hoy y por aquellos que se unieron con nosotros en estos 4 días de revelaciones, donde hemos estado hablando sobre el diezmo y las ofrendas. Ha sido un honor y un privilegio explorar juntos estos temas tan profundos y significativos para el pueblo de Dios, ya que trae libertad, conciencia y amor a su palabra y hacia Dios. Esperamos que hayas encontrado inspiración y orientación en nuestra conversación y que hayas sido animado a seguir creciendo en tu fe. Yo sé que unidos al Padre podemos llegar a la meta que Dios ha propuesto para nuestras vidas. A medida, ¿verdad?, que nos despedimos, te animo a seguir explorando tu fe y a profundizar en tu relación con Dios y a construir tu vida sobre la roca que es Yahushua. Gracias por tu dedicación y por ser parte de este canal y de esta búsqueda espiritual. Hasta pronto y que la luz de Yahushua ilumine tu camino. Hasta la próxima.